Ahí está. Entonces, les decía que en base a lo anterior, lo que él piensa es que cuando tenemos que analizar lo que sucede con el padecimiento ante la enfermedad, intervienen tres dimensiones que tenemos que considerar. Una dimensión es la biológica, que es la que se sustenta en la normalidad o disfunción fisiológica o estructural de base orgánica, o sea, el aspecto de lo sintomático, de la manifestación, que da cuenta de un desequilibrio o de un desajuste en lo físico, ¿sí? Esa es la primera dimensión a considerar. Pero después tenemos la dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva que él toma en cuenta tiene que ver con el poder respondernos a la pregunta ¿cómo se siente el sujeto? ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cómo afecta su vida esta enfermedad? ¿Sí? Hace referencia a la experiencia cultural y personal de la enfermedad. Entonces, la dimensión subjetiva tiene que ver con cómo se siente el sujeto con esa afección. Un poco lo que nos decía Maglio, ¿no? Bueno, le digo a un paciente que su diagnóstico es HIV. ¿Cómo se siente ese paciente? ¿Sí? ¿Cómo repercute la comunicación de ese diagnóstico en el otro, en el paciente? ¿Sí? ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cómo afecta este diagnóstico, cómo afecta su vida? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el trajinar diariamente con esta afección o con esta dolencia, con esta enfermedad? ¿Sí? Entonces, hace referencia a la experiencia cultural y personal de la enfermedad, ¿sí? Que esto es absolutamente singular, ¿sí? Por eso, como veíamos desde el inicio en psicología, hablamos de la cuestión dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos sujetos pueden tener el mismo diagnóstico, pero la manera en la que ellos se posicionan frente a su enfermedad, la manera en la cual significan lo que les sucede, va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente, porque va a estar en relación a la singularidad y a ese sujeto, ¿sí? A su historia, a sus recursos, ¿sí? A sus recursos subjetivos, aquellas herramientas con las cuales él cuente para hacer frente o no a esa situación que le toca atravesar, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, ¿Se Analía. Sí, se entiende. entiende? Sí, profe. Sí. Y la otra dimensión que él toma en cuenta la otra dimensión que él toma en cuenta es la dimensión que él llama simbólico-social, que intenta dar cuenta de las condiciones sociales e históricas de elaboración de las representaciones sociales del enfermo y de las del profesional de la salud, cualquiera que sea la sociedad involucrada. Esta dimensión ha de utilizarse para designar el proceso de socialización del aspecto de la afección biológica y del aspecto de la cuestión subjetiva, permitiendo analizar los discursos, comportamientos y prácticas sociales ante la enfermedad. Lo que él dice es que la dimensión simbólico-social tiene que ver con que tanto el profesional de la salud como el enfermo se encuentran condicionados o se encuentran insertos dentro de un imaginario social y que hay un montón de cuestiones que circulan en torno a determinadas afecciones o enfermedades que van a tener efecto o repercusión tanto en el paciente como en el profesional de la salud. Como por ejemplo, cuando surgió el HIV, ¿se acuerdan? En los inicios, cuando todavía no se conocía acerca de cómo se producían los contagios, qué era lo que sucedía, hasta se lo denominaba la peste rosa, ¿sí? Porque estaba vinculado a la cuestión de los intercambios homosexuales, ¿no? Entonces, todo esto, lo que plantea con esto Hueso Montoro es que los profesionales de la salud y los pacientes no quedan exentos de esto que circula en lo social en torno a las enfermedades
o a determinada enfermedad, ¿sí? Y que esto también repercute en ellos, ¿sí? Lo mismo respecto de enfermedades oncológicas, ¿sí? Hoy en día, por los avances, gracias a todos los avances en el diagnóstico temprano y en los desarrollos de la medicina, ¿sí? Y de los tratamientos, no sucede lo que sucedía hace 15, 20 años atrás, donde afecciones oncológicas eran sinónimo de muerte, ¿sí? Esto también estaba de algún modo en el imaginario y no quedaba exento de lo que sucedía cuando un profesional de la salud tenía que dar este diagnóstico, ¿sí? Y lo que esto implicaba para el paciente, ¿no? ¿Qué repercusión tenía esto en el paciente? Entonces, esto es lo que él rescata respecto a la dimensión simbólico-social, ¿no? Como tanto profesional de la salud como paciente están insertos en un imaginario social, en un mundo de representaciones sociales y de determinadas cuestiones que circulan en torno a determinadas afecciones o enfermedades, ¿sí? Y habla de la importancia de la socialización de la enfermedad, ¿sí? Y de cómo el paciente comparta o exteriorice lo que le sucede, tanto en lo físico, en el aspecto de la sintomatología, de la afección, que repercute en el orden de lo físico, como en lo que le sucede a él, ¿sí? Subjetivamente, en el orden de lo singular, ¿sí? Cómo él experimenta o vivencia su enfermedad, ¿sí? Cómo convive con su dolencia, ¿sí? Entonces estos tres aspectos son los que Montoro señala que hay que considerar y tener en cuenta que están presentes en el padecimiento ante la enfermedad, ¿sí? Preguntas, dudas, preguntas con esto, consultas, ¿no? No. ¿No? Bien. Bueno, este era el texto que debería de haber complementado a Quevedo y al doctor Maglio, ¿sí? A los dos doctores, pero bueno, no llegamos, por eso no entra en la evaluación, pero como se dan cuenta, le da una vuelta de tuerca más y profundiza en algunos aspectos respecto de todo lo que ya vinimos trabajando, ¿sí? Desde Fraile y desde Quevedo y Montoro, ¿sí? Quevedo y Maglio, quiero decir. ¿No hay preguntas entonces con esto? ¿Dudas? ¿No? No. ¿No? Bien. No, pero Entonces, vamos a hacer un redondeo con ética también para hacer un cierre, ¿sí? Y ya la clase que viene, las evaluaciones van a estar entregadas, no, las evaluaciones las tienen que entregar ¿qué fecha tenían, chicos? ¿El jueves 25? No me acuerdo de la fecha. jueves 25. El jueves 25. Está. O sea, las evaluaciones las van a estar entregando el jueves de la clase que viene, digamos. Sí. Está. Ujú. No, estaba pensando eso con respecto a la fecha de entrega porque la puesta en común entonces la hacemos no el jueves que viene, sino el siguiente para cerrar, porque algunos por ahí recién van a estar entregando el jueves que viene, si no voy a poder tener leídas y corregidas todas las evaluaciones y por ahí algunos entregan el mismo jueves, ¿sí? Bien, con respecto a ética, una de las cuestiones fundamentales
que tomamos en cuenta es el cuidado hacia el paciente, ¿sí? El tema del cuidar al paciente. Hay un texto que habla acerca de la ética del cuidado, cómo la ética tiene que estar de la mano o ligada al cuidado en el trabajo en salud. Y en este cuidar, lo que se hace es rastrear el origen de la palabra. La palabra cuidar viene del latín y está en relación a pensar. Entonces, bueno, es interesante porque el cuidado tendría que ver con un interés reflexivo que uno pone en algo, ¿no? El poder ocuparse de una persona que requiere de algún tipo de atención o asistencia involucra el cuidar, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien, ¿sí? Pero fíjense cómo ya si buscamos o vamos al origen etimológico, está en relación a el pensar también, ¿no? Esto que les decía, el poder tener una actitud de intervención, pero de intervención pensada o reflexiva, ¿sí? Respecto del obrar, ¿no? Del preguntarnos, ¿no? Todo el tiempo, el por qué, el para qué, ¿sí? El sentido. Y en este punto es interesante lo que se señala desde la importancia del cuidado, ¿sí? Hay delay, Analía. ¿Cómo? ¿Hay delay? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Y en este punto lo que proponen los autores que adhieren a esta visión de ética del cuidado, ¿sí? Son los valores a tener en cuenta en la interacción profesional de la salud. Sí. Se cayó acá el wifi, chicos, por eso pensé que se habían cumplido los 40 minutos y no era eso, sino que se cayó la señal. Les decía que lo que tenemos es el tema de los valores que deben de contemplarse al momento de interactuar con los pacientes y de los principios éticos involucrados, ¿sí? En el proceder profesional, ¿sí? Cómo una cosa va de la mano de la otra, ¿sí? Los principios éticos que nosotros estudiamos en relación a los principios de la bioética, ¿sí? En el desempeño profesional. Acá lo mismo que hablábamos antes en psicología, chicos, ¿sí? Cosas que uno dice, bueno, pero esto cae de maduro, bueno, esas cosas nada, tienen que estar explicitadas y plasmadas porque de algún modo es necesario afianzar o fortalecer estos aspectos, ¿no? Entonces, valores como el respeto, la empatía, la honestidad, el diálogo, la responsabilidad, la seguridad, que es importante brindar al paciente, el poder generar un espacio para darle lugar a la participación activa del paciente en la interacción. Bueno, son cosas que uno dice tendrían que estar, nada, ser obvias o estar ya afianzadas en la práctica, en la interacción con el paciente, en la práctica profesional, y no lo están, ¿sí? Y después, en cuanto a los valores en el desempeño profesional, ya no en relación a la cuestión humana, sino en cuanto a el diagnóstico, buscar la objetividad, la responsabilidad, la competitividad. Están dando mal acá la señal del Wi-Fi, ¿sí? Por eso se cayó de nuevo y volvió, ¿sí? Les decía, cuestiones que por ahí uno da por sentado y no se tienen siempre en cuenta, ¿no? En cuanto a cómo profesionalmente actuar, ¿sí? Y cómo estos valores están ligados a los principios éticos que vimos, ¿sí? La autonomía,
la beneficencia, la veracidad, la fidelidad, confiabilidad, respeto a la privacidad del paciente, y bueno, nada, la idea es que al conocerlos, si ya los aplicábamos en la práctica profesional, al familiarizarnos con esto, ¿sí? Podamos aferrarnos más fuertemente, digamos, a poder involucrarnos en un trabajo profesional que esté ligado a el sostén de estos valores y de los principios éticos propuestos por la bioética, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Analía, profe, ya la hice. Sí. yo te hago una consulta. Y todo no puede surgir todo este manejo como un desgaste, o sea, el profesional no realizar todas esas pautas de vocación, de ponerse, de empatía, ser solidario, ¿no? Puede ser producto también de un desgaste, que en un momento vos hablaste acerca de la disociación instrumental, que no puedas o no lo sepa manejar el profesional, y eso todo te haga ser más mecanista, más reducir, hacer una reducción del paciente. Sí, Silvia, sí. O sea, pueden incidir muchos factores, ¿sí? Puede que alguien realmente no tenga la cuestión de vocación, a veces alguien se dedica a determinada profesión por mandatos, ¿sí? Por otras cuestiones que no están en relación a la vocación o a el deseo, ¿sí? Genuino, digamos, de llevar a cabo determinada tarea profesional, ¿sí? Pero puede a veces producirse por desgaste, ¿sí? Puede Claro. Por estrés algo emocional, de esto, ¿sí? síndrome de Burnout, ¿no era? O Burnout. Sí, Vos en una clase al comienzo hablaste acerca de la disociación instrumental, con el tema del desgaste, cómo ponernos en un lugar nosotros como profesional para que todo ese contexto del paciente no nos afecte, ¿no? Y puede todo todo ese cansancio, toda esa fatiga, todo ese estrés, como dijo Gladys, nuestro accionar lo puede modificar. a ver, ¿cómo lo pensaste eso, Silvia? Y sí, porque nos hacemos más autónomos, porque queremos tal vez, viene un paciente, lo queremos atender rápido, porque estamos cansados, porque tenemos 10 pacientes más atrás y toda esa mochila que vamos llevando, entonces, y cada vez, y nos tomamos tal vez todo, porque viene el paciente, se sienta en el sillón y nos cuenta sus cosas y sus problemas, porque es así, es la realidad, uno está trabajando, y ellos nos cuentan sus cosas, y por ahí no sabemos hacer esa disociación como vos nos habías dicho en un comienzo, que íbamos a ver, cómo poder saber separar y no tomarnos toda la problemática de esa persona, ¿no? Que uno lo siente realmente, al terminar las atenciones terminás, ¿viste? Así, porque te carga. Entonces, cómo mediante la psicología, en este caso nos serviría a nosotros mucho, si bien es cierto, nos estás mostrando cómo atenderlos, pero también nos gustaría, o sea, cómo puede ser nuestras formas de atenderlos desde una manera más humanística, pero también nos gustaría saber nosotros cómo posicionarnos para no llegar a un estrés, ¿no? A una fatiga, a que después nuestro desenvolvimiento no sea cálido porque ya estamos cansados, agotados, agobiados, que le debe pasar a muchos profesionales, ¿no? Sí, bueno, lo que les decía del síndrome del burnout, que lo menciona Maglio, ¿sí? Que es el síndrome del estar quemado, esa es la traducción.
y tiene que ver con el estrés que produce el trabajo, sobre todo el trabajo en salud, ¿sí? Por esta justamente gran presencia del otro, hay que estar como siempre al pie del cañón, respondiendo a las demandas del otro, y bueno, esto genera muchas veces gran desgaste mental y emocional, ¿sí? Y bueno, una de las cuestiones que vos decís, Silvia, que yo les decía, es un concepto de Blecher. Blecher, el autor que nosotros vimos cuando hablamos de áreas de la conducta, es el que conceptualizó la disociación instrumental en 1971, ¿sí? Y lo que él plantea sobre esto, les leo la definición respecto a disociación instrumental, después les paso el archivo para que les quede, ¿sí? Dice: el entrevistador debe operar disociado, en parte actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado y en parte permaneciendo fuera de esta identificación, observando y controlando lo que ocurre, de manera de graduar así el impacto emocional y la desorganización ansiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo nosotros tenemos que buscar por la empatía, que hay que promover una identificación con el paciente, ¿sí? Yo tengo que poder identificarme con el paciente, con su dolencia o con algo de lo que el paciente trae para poder mostrar empatía. Pero por otra parte, tengo que mantenerme por fuera. Es una situación difícil, es como si tuviese que poner un pie dentro y un pie fuera para no quedar entrampado, ¿sí? O totalmente tomado por la situación del otro, ¿sí? Entonces no es una cuestión fácil de resolver o de llevar a la práctica, ¿sí? Pero es lo ideal, entre comillas, a ejercitar, ¿sí? En la interacción con pacientes, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que tenemos que cuidarnos, porque si no el impacto emocional, ¿sí? Que nos producen determinadas afecciones o determinadas cuestiones que el paciente pueda llegar a exteriorizar, ¿sí? Nos puede producir él dice, una desorganización ansiosa, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, nos puede llegar a empezar a generar ansiedad y a desorganizarnos, ¿sí? En un punto en cuanto a lo emocional, ¿sí? Si es un paciente con mucha carga, ¿sí? Esos pacientes con mucha carga, esto que vos decís, Silvia, del desgaste, ¿no? Que te produce, son por ahí pacientes que uno dice estaba muy cargado, ¿no? Una cuestión de energías, ¿no? Un paciente con mucha carga y por ahí con muchas cuestiones fuertes, ¿sí? Con muchas cuestiones pesadas, ¿sí? Y esto se siente, esto repercute en el profesional de la salud. Esto uno lo recepciona, lo percibe, ¿sí? Uno de algún modo está poniendo el cuerpo ahí. Y eso está en relación el síndrome del burnout. Entonces, bueno, la indicación que da Blecher va en ese sentido, ¿no? En poder lograr una identificación con el paciente para poder generar empatía, pero a la vez mantenernos distantes, ¿sí? Como para no quedar atrapados o entrampados en esa situación de dolor o de sufrimiento que el paciente trae, ¿sí? No es algo fácil de ejercitar, ¿sí? Yo, la primera clase creo que yo se los decía de que hubo momentos en mi interacción con pacientes, en mi desempeño profesional, en los cuales sentí que se hacía muy difícil sostener esto, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay que procurar, ¿sí? Creo que yo les conté que me tocó, yo trabajaba en un dispensario en psicopatología infanto-juvenil en Quilmes, recién recibida, cuando fue lo de Cromañón,
y nos tocó recibir a mamás y familiares, ¿sí? de chicos que habían fallecido en Cromañón. Y bueno, ahí vi que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? La disociación instrumental como concepto teórico es un concepto teórico a tener en cuenta y a todo el tiempo intentar sostener, pero bueno, hay determinados momentos en los cuales, bueno, uno, nada, apela a lo que puede en esa situación, en esa circunstancia, ¿no? Después tiene que recomponerse, si no, no puede acompañar, ¿sí? No puedo ponerme a llorar con el paciente porque si no, ¿quién sostiene al paciente? O sea, ¿sí? Pero el impacto emocional que determinadas situaciones de acompañamiento producen está, ¿sí? Pero bueno, tengo que salirme de eso para poder acompañar y contener y escuchar, y sí, si no se desdibuja el rol profesional. Pero no es algo fácil, Silvia, no es algo fácil de ejercitar, ¿sí? Les termino de leer lo que señala Blecher sobre la disociación instrumental. Esta disociación con la que tiene que operar el entrevistador, a su vez funcional o dinámica, en el sentido de que tiene que actuar permanentemente la proyección e introyección y tiene que ser lo suficientemente plástica o porosa para que pueda permanecer en los límites de una actitud profesional, ¿sí? Yo proyecto e introyecto, o sea, respecto de la relación que establezco con el paciente, deposito cosas en el paciente, interiorizo cuestiones que el paciente me está transmitiendo, pero a su vez tengo que maniobrar o pilotear aquí con cuestiones que tienen que ser dinámicas, ¿sí? Que permitirme moverme para no poder quedar atrapado, como les decía al inicio, o entrampado en esto, ¿sí? Por eso habla de cuestión plástica o dinámica.